Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un drama que ha sacudido las redes y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, hablamos del huracán Can Yaman y más específicamente de las olas que provocó y la respuesta, o más bien, la no respuesta de Demet Özdemir. Un silencio ensordecedor que resonó a través de las redes sociales y los foros de fans. Como ya sabrán, Can Yaman es una figura que no deja a nadie indiferente. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Es una fuerza de la naturaleza, un actor que con una simple mirada puede derretir el corazón de miles. Pero con la fama, inevitablemente, llegan la polémica y las situaciones que se salen de control. Es el precio de la exposición constante, el escrutinio público que examina cada palabra, cada gesto, cada decisión. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Vamos a desmenuzar los rumores, las declaraciones y el silencio, especialmente el silencio de una persona muy importante en esta historia, Demet Özdemir. Un silencio que para muchos grita más fuerte que cualquier declaración. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo y si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si les gusta lo que ven. Significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Preparemos el café, agarremos las palomitas y adentrémonos en este culebrón que tiene a medio mundo en vilo. Bien, pongámonos en situación. Recordemos ese boom que fue Erkenci, ¿verdad? Esa comedia romántica que nos robó el corazón y nos hizo suspirar con cada encuentro entre Candivit y Sanemein, interpretados, por supuesto, por Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era palpable, la conexión en pantalla era innegable y, como suele pasar en estos casos, la fantasía se mezcló con la realidad. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural, un torbellino de emociones que arrasó con todo a su paso. Los fans, obviamente, empezaron a fantasear con una relación fuera de la pantalla. Era inevitable. La magia que veían en pantalla era tan real, tan intensa, que muchos se negaban a creer que fuera solo actuación. Los rumores sobre un romance entre Can y Demet se dispararon. Revistas, blogs, redes sociales, todo el mundo hablaba de ello. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado al milímetro en busca de una prueba que confirmara lo que todos querían creer, que Can y Demet eran más que amigos. Los foros de fans se llenaron de teorías, de montajes fotográficos, de análisis exhaustivos de cada entrevista. La histeria colectiva era palpable. Pero como suele suceder, la realidad no siempre se ajusta a los cuentos de hadas. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can Yaman tomó un rumbo diferente. Se mudó a Italia, donde su carrera despegó aún más. Participó en proyectos internacionales, se convirtió en una figura aún más mediática y, bueno, también protagonizó algunas polémicas que, digamos, no siempre le hicieron quedar bien. El cambio fue radical. De ser el galán romántico de la televisión turca, pasó a ser una celebridad internacional, envuelto en controversias y con una imagen cada vez más alejada de la que conocíamos. Y aquí es donde empieza el embrollo que nos ocupa hoy. Resulta que en los últimos meses, Can Yaman ha estado en el ojo del huracán por una serie de declaraciones y comportamientos que han sido considerados por muchos como inapropiados, incluso machistas. Algunas de sus respuestas en entrevistas, algunos de sus comentarios en redes sociales y algunas actitudes hacia sus fans han generado un gran revuelo y han provocado una oleada de críticas en su contra. No vamos a entrar en detalles escabrosos, pero sí es importante contextualizar la situación para entender por qué la reacción, o la falta de reacción, de Demet Özdemir es tan relevante. Vamos a ser claros, algunas de las declaraciones de Can Yaman fueron, cuanto menos, desafortunadas. Sus comentarios sobre las mujeres, sus actitudes en algunas entrevistas, e incluso la forma en que interactuaba con algunos fans, generaron una gran controversia y lo colocaron en el centro de la polémica. Las redes sociales se incendiaron y la presión sobre Demet Özdemir, su antigua compañera de reparto y amiga, comenzó a crecer. Porque, a ver, pensemos un poco.
Demet Özdemir y Can Yaman compartieron un proyecto que los catapultó a la fama mundial. Fueron compañeros de trabajo, fueron amigos, o al menos eso parecía, y fueron el centro de atención de una legión de fans que soñaban con su romance. Por lo tanto, es lógico que mucha gente esperara una reacción de Demet ante las polémicas de Can. Se esperaba una declaración, un comentario, algo que indicara su postura frente a la situación. Una simple frase, un emoji, cualquier señal que pudiera interpretarse como una toma de posición. Pero, silencio. Un silencio sepulcral. Y es ese silencio precisamente lo que ha generado más preguntas que respuestas. ¿Por qué Demet no dice nada? ¿Está de acuerdo con el comportamiento de Can? ¿Lo está defendiendo en silencio? ¿O simplemente prefiere mantenerse al margen para evitar más controversia? Las especulaciones son infinitas. Algunos dicen que Demet está dolida por la forma en que Can manejó su relación, o la no relación después de Erkencikus. Quizás siente que Can no valoró su amistad, o que la utilizó para impulsar su propia carrera. Otros creen que simplemente no quiere verse involucrada en un escándalo que podría dañar su propia imagen. Entender la lógica de Hollywood, o en este caso del espectáculo turco, implica comprender que cada decisión se sopesa cuidadosamente, y que el riesgo de asociarse a una figura controversial puede tener consecuencias nefastas. Y también están los que piensan que Demet en realidad está apoyando a Can en privado, pero prefiere no hacerlo público para evitar alimentar el fuego. Una estrategia inteligente para proteger a un amigo sin arriesgar su propia reputación. La verdad es que solo Demet Özdemir sabe la respuesta. Pero su silencio inevitablemente habla por sí solo. En el mundo del espectáculo, el silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Y en este caso, el silencio de Demet ha dejado a muchos fans decepcionados y confundidos. Muchos esperaban que ella, como figura pública y como excompañera de Can, alzara la voz y condenara cualquier comportamiento inapropiado. Que se erigiera como defensora de los valores que representaba Erkencikus. Pero no lo hizo. Optó por el silencio, dejando a sus fans preguntándose qué significaba. Ahora, vamos a analizar un poco más las posibles razones detrás de este silencio. En primer lugar, es importante recordar que Demet Özdemir es una mujer exitosa y talentosa que ha sabido construir su propia carrera al margen de Can Yaman. Después de Erkencikus, Demet protagonizó varias series y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado ser una fuerza imparable, capaz de brillar con luz propia. Tiene su propia base de fans, tiene su propia trayectoria y probablemente no quiere que su imagen se vea empañada por las polémicas de su excompañero. Ha trabajado duro para llegar donde está, y no está dispuesta a arriesgarlo por un escándalo ajeno. En segundo lugar, es posible que Demet simplemente no quiera meterse en problemas. En el mundo del espectáculo, hablar puede tener consecuencias graves. Una declaración malinterpretada puede generar un escándalo mediático que dañe la reputación de una persona y ponga en peligro su carrera. Demet probablemente es consciente de esto y prefiere mantenerse al margen para evitarse dolores de cabeza. Es una decisión pragmática, entendible en un mundo donde la opinión pública puede ser implacable. En tercer lugar, también es posible que Demet tenga sus propias razones personales para no hablar. Tal vez tenga información privilegiada sobre la situación, tal vez tenga una opinión diferente sobre el comportamiento de Can o tal vez simplemente no quiera revivir viejos recuerdos. Sea cual sea el motivo, es importante respetar su decisión y no presionarla para que hable si no quiere hacerlo. No sabemos lo que pasó entre ellos, ni cuáles son sus sentimientos actuales. Es importante recordar que son personas, no personajes de televisión, y que tienen derecho a su privacidad. Pero volviendo al punto central de este vídeo, ¿qué significa todo esto para la imagen de Can Yaman? Pues, obviamente, no le ayuda en nada. Las polémicas en las que se ha visto envuelto ya han dañado su reputación y el silencio de Demet Özdemir solo agrava la situación. Su imagen pública, que antes era la de un galán romántico e irresistible, se ha visto empañada por las controversias y las críticas. Muchos fans que antes lo admiraban ahora lo critican y lo acusan de machista y de egocéntrico. Se sienten decepcionados, traicionados por la imagen que tenían de él. Y aunque Can Yaman sigue teniendo una legión de seguidores incondicionales, es innegable que su imagen pública se ha visto afectada. Tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza de sus fans y limpiar su reputación.
Además, este escándalo también ha reabierto el debate sobre el papel de las figuras públicas en la sociedad. ¿Tienen la obligación de pronunciarse sobre temas controvertidos? ¿Deben ser ejemplos a seguir para sus fans? ¿O simplemente tienen derecho a vivir su vida privada sin tener que dar explicaciones a nadie? No hay una respuesta fácil a estas preguntas, pero es importante tenerlas en cuenta al analizar situaciones como esta. Es un debate complejo que implica cuestiones de responsabilidad social, libertad de expresión y expectativas del público. En el caso de Demet Özdemir, muchos consideran que tenía la responsabilidad moral de pronunciarse sobre el comportamiento de Can Yaman, especialmente teniendo en cuenta que compartieron un proyecto que promovía valores como el respeto y la igualdad de género. Pero como ya hemos dicho, cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y Demet ha elegido el silencio. Y esa decisión, aunque comprensible, no deja de ser decepcionante para muchos de sus fans. Ahora, cambiemos un poco el enfoque y hablemos de las reacciones de los fans. Como era de esperar, las opiniones están divididas. Algunos defienden a Demet y entienden sus motivos para no hablar. Argumentan que ella no tiene por qué responder por los actos de otra persona, y que tiene derecho a proteger su propia imagen. Otros la critican por no mostrar su apoyo a las mujeres y por no condenar el machismo. Se sienten decepcionados por su silencio, y la acusan de ser cómplice de la situación. Y también están los que siguen soñando con una reconciliación entre Can y Demet y esperan que algún día vuelvan a trabajar juntos. Viven aferrados a la esperanza de que la magia de Erkencikus pueda revivir, y que ambos vuelvan a encontrarse en la pantalla. En las redes sociales, el hashtag #Demet Özdemir se ha convertido en trending topic varias veces en los últimos meses. Los fans han expresado sus opiniones de todo tipo, desde mensajes de apoyo hasta insultos y amenazas. La situación ha llegado a tal punto que Demet ha tenido que limitar los comentarios en sus publicaciones y ha pedido a sus fans que se comporten de forma respetuosa. La toxicidad en las redes sociales ha alcanzado niveles alarmantes, y es importante recordar que detrás de cada cuenta hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y mientras tanto, Can Yaman sigue adelante con su carrera. Ha protagonizado nuevas series y películas, ha viajado por todo el mundo y ha seguido siendo el centro de atención de los medios. Ha intentado desviar la atención de la polémica centrándose en su trabajo, pero las críticas siguen persiguiéndolo. Pero a pesar de su éxito profesional, es innegable que su imagen pública se ha visto afectada por las polémicas y por el silencio de Demet Özdemir. El futuro de su carrera está en juego, y tendrá que tomar decisiones inteligentes para recuperar la confianza del público. Así que, para recapitular, tenemos a Can Yaman en el centro de la tormenta, acusado de comportamientos inapropiados y machistas. Tenemos a Demet Özdemir guardando silencio, generando aún más preguntas y especulaciones. Y tenemos a una legión de fans divididos, expresando sus opiniones de todo tipo en las redes sociales. Un drama en toda regla, ¿verdad? Un culebrón que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: romance, drama, polémica y un silencio ensordecedor. En definitiva, este caso nos demuestra una vez más lo complicado que puede ser el mundo del espectáculo y lo difícil que es mantener una imagen pública impecable. Nos recuerda que las figuras públicas son seres humanos con sus propios problemas y contradicciones y que no siempre podemos esperar que actúen como nosotros queremos. Que son falibles, que cometen errores y que tienen derecho a su privacidad. Y sobre todo, nos enseña que el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Que puede ser una forma de protegerse, de evitar conflictos, o simplemente de expresar una opinión sin necesidad de hablar. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado analizar la situación de la forma más objetiva posible, teniendo en cuenta todos los puntos de vista y respetando las decisiones de cada uno de los implicados. Hemos tratado de ser justos con todos, sin juzgar ni condenar a nadie. En resumen, hemos visto cómo las polémicas en las que se ha visto envuelto Can Yaman han generado un gran revuelo en las redes sociales y cómo el silencio de Demet Özdemir ha alimentado aún más las especulaciones. Hemos analizado las posibles razones detrás de este silencio y hemos visto las reacciones de los fans, divididos entre el apoyo y la crítica. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son ustedes quienes hacen posible que este canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco.
Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del comportamiento de Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir debería haber dicho algo? ¿O creen que hizo bien en mantenerse al margen? Dejen o sus comentarios abajo, nos encantaría leerlos y saber qué piensan. Recuerden que el debate siempre es enriquecedor y nos ayuda a comprender mejor las diferentes perspectivas. Queremos saber qué piensan ustedes, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estén atentos a nuestras redes sociales, donde compartimos noticias, fotos y vídeos exclusivos. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal, los esperamos. Un abrazo a todos.